Sean bienvenidos todos los estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. En el día de hoy estaremos resolviendo algunos ejercicios planteados posteriormente, así que demos inicio. Bueno, aquí tenemos un diagrama, el cual dice: el diagrama muestra un sistema de tuberías conformados por la ciudad A, B, C, D, E y la ciudad F, que dependen del flujo de agua proveniente de la ciudad A, que asumimos que siempre está activo o abierto. Los números 1, 2, 3 y 4 nos muestran válvulas de control que pueden estar abiertas o cerradas. Así que vamos a la primera pregunta. Según el diagrama, que la válvula 3 esté abierta es una condición. Nos dan 4 literales. El A nos dice: suficiente y necesaria para que haya agua en F. Para que haya la válvula 3 esté abierta es una condición, es esta válvula. Entonces, para poder que haya agua aquí es necesario tenerla abierta, pero no es suficiente, ya que tenemos la válvula 2 y 4 que pueden estar abiertas o cerradas. El B nos dice: suficiente pero no necesaria para que haya agua en F. Entonces, ya sabemos que es necesario y acá nos dice que no es necesario, o sea que la descartamos. El C nos dice: necesaria pero no suficiente para que haya agua en F. Sabemos que es necesario tener la válvula 3 para que haya agua acá. Y sabemos también que no es suficiente porque tenemos la válvula 2 y 4. El D nos dice: ni necesaria ni suficiente. Ya obviamente la descartamos. O sea, la respuesta sería la C: necesaria pero no suficiente. Numeral 2. Que la válvula 1 esté abierta es una condición. A. Suficiente y necesaria para que haya agua en E. Miremos si es suficiente. Nos están hablando de esta válvula. Si yo tengo esta válvula abierta, es suficiente para que no haya agua en E, no es suficiente, ya que tengo estas dos válvulas que pueden estar cerradas. Necesaria. No es necesario tener esta válvula abierta porque me puede bajar agua a la ciudad E por la válvula 4 o por la válvula 2. Entonces podemos descartar el literal A. La B, suficiente pero no necesaria para que haya agua en E. Nos dice suficiente, entonces lo podemos descartar. C, necesaria pero no suficiente para que haya agua en E. Como también nos dice necesaria, también las podemos descartar. Y la D, ni necesaria ni suficiente para que haya agua en E. Ya como lo vimos anteriormente, esta válvula no importa, no es ni necesaria ni suficiente. Entonces la respuesta vendría siendo la D. Tercera pregunta. Que las válvulas 2 y 4 estén cerradas es una condición. Para esta pregunta nos dan 4 literales. El literal A nos dice: una condición suficiente y necesaria para que no haya agua en F. Si estas dos válvulas están cerradas, es una condición suficiente para que no haya agua en la ciudad F. Pero no es una condición necesaria, ya que existe una tercera válvula, la cual podemos cerrar y dejar sin agua esta ciudad. Por lo tanto, el literal A es falso. Literal B nos dice: suficiente pero no necesaria para que no haya agua en F. En este literal nos están afirmando lo que acabamos de decir, que es suficiente pero no necesaria. Por lo tanto, el enunciado viene siendo verdadero. Literal C: necesario pero no suficiente para que no haya agua en F. Sabemos que el literal C no es necesario, por lo tanto ya descartamos esta como falsa. Literal D: el literal D nos dice ni necesario ni suficiente. Sabemos que no es necesario, pero aquí también nos están afirmando que ni suficiente, y sabemos que sí es suficiente, por lo tanto el literal D ya es falso. La respuesta en este caso sería la B. Cuarta pregunta. Que las válvulas 2 o 4 estén abiertas es una condición. A. Suficiente y necesaria para que haya agua en E. Válvulas 2 o 4. Sabemos que solamente podemos tomar una de las dos válvulas. Si esta llave no está abierta, conclusión, no está abierta. Entonces, es suficiente y necesario abrir esta llave para que nos llegue agua a la ciudad E. Entonces, esta es verdadera. Literal A, verdadera. ¿B? Literal B nos dice suficiente pero no necesaria para que haya agua en él. Sabemos que es suficiente y también necesario, por lo tanto el B sería. Literal C nos dice
necesario, pero no suficiente. Entramos a la misma problemática, sabemos que es necesario y suficiente, por lo tanto también lo descartamos. Literal D, ni necesario ni suficiente, sabemos que es necesario y suficiente. Abrieron estas dos llaves para que nos llegue a la velocidad E, por lo tanto también está descartada. Pregunta 5. Se tienen 4 tarjetas de las cuales se conoce lo siguiente. Que la tarjeta muestre un cuadrado en el frente es condición suficiente para que tenga un número en el revés. Que la tarjeta muestre un asterisco en el frente es condición necesaria para que la misma tenga un triángulo en el revés. Si se tienen las tarjetas organizadas por el frente, tal y como lo indica la figura, tenemos 4 literales. Literal A nos dice, necesariamente hay 3 cuadrados juntos en el frente. Esto es falso, porque si volteamos las cartas, no hay 3 cuadrados juntos en el frente. Si volteamos esta, quedaría un asterisco. Si volteamos esta, quedaría un cuadrado. Y si volteamos esta, quedaría un número. Entonces, por lo tanto, esta es falsa. Literal B. Literal B. Literal B nos dice, necesariamente hay un asterisco y un cuadrado en los extremos. Sabemos que si volteamos esta carta hay un asterisco. Y si volteamos esta, hay un cuadrado. Por lo tanto, esta sería verdadera. Literal C nos dice, necesariamente hay 3 números juntos en el contrario de las cartas. Si volteamos esta, sabemos que hay un asterisco. Si volteamos esta, habría un cuadrado. Si volteamos esta, habría un número. Y si volteamos esta, habría un cuadrado. Por lo tanto, sabemos que es falso. No hay 3 números seguidos al voltear las cartas. Entonces, falso. Literal D nos dice, no es posible conocer con certeza el frente de la segunda y la tercera carta. También es falso, porque si volteamos la segunda carta, sabemos que hay un cuadrado, si volteamos la tercera, habría un número. Por lo tanto, esta también sería falsa. D sería falsa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo video.